Pues están siendo días, semanas muy intensas, ¿no? Creo para todos, porque después de 8 años de inactividad, volver a esta vorágine, ¿no? De emociones, bueno, de entrevistas con prensa, de encuentros con fans, bueno, son cosas que dejamos por desgracia de manera obligatoria hace 8 años atrás y hemos retomado prácticamente de golpe. Entonces ha sido todo, pues bueno, un cúmulo también de nervios que teníamos todos, pero bueno, una vez que ya ha ido pasando la cosa, estamos muy tranquilos, estamos muy felices, muy contentos y nada, deseando de que la gente pueda leer ya el libro, pueda escuchar la maqueta dentro de poco, así que muy felices. Pues ha sido muy espectacular, ¿no? Yo creo que todo lo que ha generado esta salida del libro, la entrevista que hicimos el otro día, la maqueta, creo que todo lo que se está generando en torno a esto, pues es realmente espectacular. Sabíamos que bueno, que iba a haber, pues como tú comentas, los fans y la gente que nos sigue, que siempre han estado ahí, sabíamos que estaban, pero sí es verdad que no sabíamos hasta cierto punto el alcance que mediáticamente podía tener todo esto. Y entonces al encontrarnos con esta situación, por ejemplo la rueda de prensa de hoy con tantos medios acreditados, toda esta rueda de prensa, me parece espectacular. Además creemos que bueno, que también nos da oportunidad de presentar este libro, que creemos que no se queda solo en la historia de Supersubmarina, sino en la historia de 4 personas que han tenido procesos intensos y que al final le puede servir como algo que sirva como luz para más personas. En la entrevista, en el libro, bueno, habláis de que hubo un intento antes, ¿no? de contar esta historia, de que tú contases su historia. ¿En qué momento decidís, vale, venga, ahora ya sí? Bueno, yo creo que fue un proceso muy natural, ¿no? Nos encontrábamos en un momento de nuestra recuperación individual, cada uno de nosotros, que tampoco sabíamos muy bien para dónde íbamos a ir. Es verdad que Fernando nos propuso por primera vez grabar, hacer una entrevista y bueno, fue todo muy natural, de una manera muy fácil que nos lo puso Fernando y bueno, poco a poco fuimos teniendo cada vez más entrevistas, fuimos comentando, hablando y bueno, yo creo que llegó la posibilidad de hacer el libro, pero de una manera muy natural. O sea, no nos habíamos dado cuenta hasta justo el momento que llegó Fernando de que verdaderamente había una historia detrás que era bonito y era importante cortar. Yo creo que al final Fernando fue el que nos lo puso en la mesa y Fernando fue el que hizo estallar este momento. Fernando, ¿tú cómo llegas a ellos? Bueno, yo llevaba con Ernesto, que es el manager, al que conocía ya por Supersubmarina, también Zahara y tal, le iba preguntando más o menos cada año 2 o 3 veces. Le llamaba y le preguntaba qué tal están los chicos. Tampoco los conocía mucho. Les había entrevistado una vez, hacía un montón, en un encuentro de suscriptores del país. Y tampoco, pero sí me preocupaba porque me parecía, no sé, una cuestión de educación, saber cómo iban evolucionando y me interesaba. Y Ernesto me daba la sensación de que había una gravedad, porque como lo contaba yo, una gravedad de que estaban pasando cosas más serias de lo que a lo mejor a veces intentaba transmitir como para calmar a la gente. Y ya le dije que creía que podíamos intentar conseguir una entrevista, que me gustaría que al menos bajara a Baeza, hablar con ellos para ganarme un poco la confianza de que podían hacer una buena entrevista que mereciese la pena contar su situación. Y Ernesto y Alfonso y todos se debieron ver que había un momento en el que ya podían hablar y que ellos decidieron que querían hablar, y eso fue en el 2021. Yo recuerdo que me llamó Ernesto en Navidades y yo estaba por aquí por Lavapiés, en el mercado de San Fernando, y me llamó oye, que ahora sí, y con toda la pandemia estallada ahí y tal, y yo dije, no te preocupes que yo bajo, en cuanto pueda bajo y nos abran aquí Madrid. Y me bajé. Y bajé porque tenía la sensación de que a lo mejor esta ventana que se había abierto se podía volver a cerrar. Y al bajar, bueno, les vi, ese día no estaba José, que tenía problemas con lo de coronavirus, tenía que quedarse aislado, que esto en el libro está contado de otra manera porque no queríamos poner nada del coronavirus. COVID ya pasó y queríamos hacerlo un poco más atemporal. Y el caso es que me dijeron que podía volver a bajar, hubo buen feeling y volví a bajar ya con las puertas abiertas de todas las comunidades en junio. Y me encontré otra Baeza con más gente, que estaba vacía ese día, esos días que estuve ahí en Semana Santa. Y a título individual es cuando me di cuenta que
Bueno, yo recuerdo perfectamente todas las entrevistas, en Juanca en su estudio de grabación donde tiene con su hermano ahí en la empresa familiar, Pope, bueno, Jaime vino al hotel, José vino al hotel, Pope la hicimos también creo que en el hotel, ¿no? Sí, en el hotel, y me iban contando cosas que yo creo que la clave me la dio Jaime. Jaime entró en eran entrevistas de 4 horas, ¿eh? O sea, con Jaime tengo una grabación de 4 horas y recuerdo que como a las 2 horas y media Jaime empieza a entrar a hablar de sí mismo de una manera que percibí que era muy grave. O sea, era muy grave y que encima hablaba con un distanciamiento de la banda por el proceso de sufrimiento que estaba pasando. Y ahí es cuando, bueno, sentí que les dije que había un libro a lo mejor que podía profundizar en toda su historia, porque también la historia de éxito, la fábula que es Supersubmarina, había que contarla. Que no teníamos que caer en la tragedia, porque la tragedia es lo que todo el mundo esperaba. Que habla, bueno, habéis sufrido, ¿cómo ha sido el accidente? Y era la fábula de éxito. Y eso hacía mucho contar todo el relato de Supersubmarina. El relato de Supersubmarina es una historia de tragedia, de trauma, pero también es una historia de amistad, de reconocimiento entre personas que han compartido una vida juntos y han compartido... Porque tú puedes compartir una vida con alguien, pero compartir un sueño y llegar a lo más alto de ese sueño, más lejos que de lo que tú piensas, no lo consigue todo el mundo. Ellos lo habían conseguido y eso era la energía que generaba poder superar la tragedia y dejarla aparcada en un relato que se contaría como se está contando ahora. Vais a presentar, bueno, lanzáis esta maqueta que es una vuelta al principio. ¿Ha sido aposta volver marcar ahora como otro principio? ¿Ha sido porque, bueno, teníais esta idea por ahí o porque ha sido justo esta maqueta? Bueno, pues tiene mucha parte importante dentro del libro, ¿no? A la hora de desarrollar este libro, pues Fernando toca esa maqueta como algo muy importante, ¿no? Como ese inicio, lo que un poco generó todos los pasos que luego se dieron para que Supersubmarina llegara a donde llegó. Entonces, ese material estaba ahí, nunca ha sido editado, esas canciones como tal, y pensamos que iba muy acorde a la situación y que también, pues bueno, aportábamos material discográfico que la gente seguro que iba a agradecer, que de hecho está siendo así porque están respondiendo muy bien las ventas, está teniendo mucha aceptación y tenía mucha relación con el libro, ¿no? Y creímos que fue perfecto y bueno, ahí se ven en la imagen las letras originales de las canciones. En fin, hemos tratado de hacerlo lo más especial posible para mucha gente que no conoce los inicios de Supersubmarina o para aquellas personas que estuvieron desde el arranque, que este material pues lo están recibiendo con mucho cariño. Después de aquel 14 de agosto, creo que a muchos de vuestros seguidores les dolía escuchar vuestras canciones. ¿Cómo volvisteis vosotros a tocar algún instrumento? ¿Cómo fue la primera vez después del accidente? Bueno, fueron procesos muy distintos porque al final somos 4 personas y cada una con su trauma, ¿no? Dentro de que todos compartíamos un trauma también general. Bueno, a mí me costó mucho tiempo volver tanto a escuchar música como a retomar el instrumento. A Pope también. Juan Carlos, por suerte, pudo hacerlo antes, pero José también siguió con el... Bueno, a José realmente es que nunca él siempre ha tenido la ganas de tocar y siempre ha tenido el amor por la música que nos ha demostrado siempre. Exactamente. Entonces... dentro de que han sido procesos distintos, al final todos han convergido por fin en lo mismo, ¿no? Que es en tenernos aquí con ganas de volver a hacer música. No sabemos si a corto plazo, a medio o a largo, pero la suerte es que, o lo bueno es que por suerte todos hemos recobrado esa ganas o nos hemos reconciliado tanto con la música como con nuestro instrumento. Entonces es un buen punto de partida y era muy difícil, o sea, por lo que puede parecer quizás algo muy simple o que se dé por hecho, ha sido algo muy, muy, muy difícil, o sea que bueno, yo lo considero que es desde luego un buen punto de partida. Y durante estos años, ¿en qué os habéis refugiado? ¿Qué ha sido esa cosa que os ha hecho volver a donde estáis ahora? Bueno, es que al final es lo mismo, es que cada uno ha tenido un poco su historia. Si hablamos un poco en términos generales, la clave es que somos amigos. La clave es que hemos construido este proyecto entre todos desde que éramos muy jóvenes
y la clave es que tenemos quizá una conexión entre todos que nos lleva a querer seguir con esto hacia adelante. Entonces, si no fuese por eso sería muy difícil que hoy estuviésemos aquí porque cada uno seguramente habría tomado su camino y habría sido muy difícil de nuevo volver a unirnos. Pero gracias a eso estamos aquí, gracias a eso hemos podido ayudar a Fernando a escribir este libro, gracias a eso hemos lanzado la maqueta y gracias a eso seguiremos haciendo muchísimas cosas más de aquí en adelante. La idea es volver a corto, medio y largo plazo. ¿Habéis pensado alguna vez con qué canción abriríais un supuesto concierto? Nosotros sí la sabemos, pero la gente no. ¿Una pista? ¿O en qué formato? ¿En qué ciudad? Probablemente a SRG. No, bueno, creo que es bastante conocido que hay unas canciones que no se llegaron a grabar, ¿no? Y dentro de esas canciones hay canciones que son potentes. Está feo decirlo, pero que son... Pues no sé, yo me imagino arrancando con una de esas. No digas cuál. Pero... José quiere hacer. En Baeza, que acabamos José y yo con más vinos, porque una de las cosas que no se cuentan del libro es que José y yo acabamos con más vinos de la cuenta muchas noches, porque estamos ahí los dos, todos, y acabamos, y me puso esas canciones que decís vosotros, y son muy buenas, pero no puedo decir más tampoco. Vale.